Vamos a escuchar ahora. ¿Qué quilombo? Nosotros. No te animás a hacer un programa así. Yo me animo a hacerlo así. Lo que pasa es que salgo de acá y voy preso. Más o menos. Tuyo. Buenas tardes, buenas noches y buenos días me faltó. Pero ¿cómo les va? ¿Cómo anda mi querido público? Mi querida gente de Loma, todos los lomenses. ¿Y hasta dónde llegamos? Llegamos mucho más allá de que solamente en Loma de Zamora, sino en toda la República Argentina. Hemos traspasado la frontera, América Latina, Estados Unidos, Europa. ¿Vos te enteraste de lo que me pasó con Robert De Niro, que nos mandó saludos, no? ¿Les mandó? Nos mandó saludos. También un abrazo fuerte a toda la gente de Tribeca que nos debe estar escuchando. Pero vamos a seguir con los saludos. La gente de Europa que nos están escuchando también. Y hay gente de Asia que nos escucha a través también de José María De Niro por su música. Así que bueno, entonces somos un programa bendecido y estamos muy felices de hacerlo y estamos muy felices de estar acá en Cultura Loma Radio. Pero ¿cómo te va, mi querido amigo Osvaldito? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Feliz. Cuánta energía que tenés una energía. Bravo. Así que bueno, hoy tenemos un tema, vamos a tener un tema interesante y de la cual vamos a hablar. Y después también tenemos unos músicos, ¿sí? Que vamos a hablar con unos jóvenes músicos que realmente vienen levantando y son unos fenómenos que hablaremos más o menos de eso, tipo 5:30 más o menos de la tarde, estaremos hablando con ellos. Sí, más o menos, sí, 5:30, 5:30. Vía telefónica vamos a estar hablando con ellos porque bueno, no vienen hasta acá. Porque tampoco son de acá de la zona. Creo que no son de la zona. Bueno, vamos a preguntarles si son de la zona o dónde han vivido. Osvaldito. ¿Qué tal? Mi querido Osvaldito, vamos a hablar sobre qué importante es la filosofía en la cotidianidad. En lo cotidiano. Así dice el anuncio, ¿no? El anuncio que pusimos hoy. ¿Tan importante es la filosofía en lo cotidiano? Yo creo que es un tema que tenemos que ir desarrollándolo el transcurso de los programas, porque nuestra intención es llegar con algunas de estas cosas a la gente y que la gente realmente sienta inquietud o interés por cuestiones de la filosofía. No sé si lo logramos, pero intentamos traer temas que peguen un poco en la cotidianidad de la gente para que puedan tener menos temor a todo esto de la filosofía. Como habíamos dicho antes, la filosofía parece un fantasma, algo inalcanzable porque es muy de catedráticos y de intelectuales y que tiene un vocabulario a veces inaccesible, algunos términos que define la filosofía, pero la filosofía fue pensada para la gente, para todo el mundo, digamos. Cuando Sócrates andaba por las calles de Grecia hablando con todos, con generales, con comerciantes, con funcionarios, le llevaba la filosofía a ellos de una forma muy sencilla, a través de una cantidad de preguntas, que le ayudaba a la persona, si no tener la respuesta, así a preguntarse más allá de lo que habitualmente uno cree. En eso, cuando hay un famoso tema que es el banquito, donde hablaba del tema del amor, y dice el amor, una cosa, ¿qué tengo que aprender del amor? Y lo desarrolla de tal forma donde permite que cada uno dé una explicación del amor y él profundiza en eso y da distintas alternativas, con lo cual cada persona va descartando su concepto del amor y va profundizando en eso. Hasta que llega un momento donde están escarbando en el fondo de ese sentimiento. Y cuando escarban el fondo del sentimiento es como que se le abre un poco la cabeza y comprende que el significado es mucho más profundo de lo que habitualmente se usa. Yo en el banquete, cuando yo lo leí varias veces, primero en forma personal, después también lo leí en la universidad, porque lo leímos por leerlo, porque no era parte de la materia de filosofía, teoría política, no filosofía, ¿no? Que estaba en la parte de filosofía. Claro. Y el banquete lo que tiene de bueno es como decías vos, que vas descartando, pero en realidad lo que vas descartando es la mirada de cada uno, porque el amor es visto desde un arquitecto, el amor es visto desde un médico, y el amor es visto desde un geólogo. O sea, dependiendo de quién lo vaya viendo,
tiene una mirada totalmente diferente. Por supuesto que todos terminamos en lo mismo o algo parecido. Pero el banquete tiene mucho más de todo eso que estamos diciendo. A mí me pareció un libro fantástico, chiquito, no son esos libros de 550 hojas. Que a veces No es la República de no es la República de Platón. Es de O Platón. algunos libros que leíste 2 páginas y, Como el domingo. y tenés que volver a la primera página, y volver a leerlo, y volver a leerlo, y no pasás la primera página y decís, ¿qué dijo? Claro. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Entre dos páginas, ¿Qué hice? pasó? ¿Y algo? ¿Qué pasó? ¿Me quedé dormido? ¿Se me cayeron las córneas? No. Hay libros que son, la verdad que son muy difíciles, en el sentido que son difíciles cuando no tenés la costumbre de leer ese tipo de literatura. Claro. De leer ese tipo de, más que de literatura, que son Sí, libros, digamos, que no son de literatura, son textos, son Claro. libros de texto. Tratamos nosotros de no usar ni hablar de cosas que son difíciles de explicar porque no tendrían sentido, aunque ayuda a deducir algo tan importante como es el ser, por ejemplo, que nosotros, qué somos, cómo nos expresamos, cómo nos ocultamos, qué es lo que no decimos, que tiene mucho con psicoanálisis. Son temas muy, muy densos que son para ellos. Tienes una pregunta. Tienes una Después quiero decir porque la filosofía es Bueno, tal vez. No, Me voy. no quiero, cuéntame. Es una pregunta. ¿Leíste a Giddens alguna vez? Giddens. Sí. El padre de la sociología, como lo llamaban. El padre de la sociología no es el padre, pero no leí. Pero bueno. Bourdieu es el padre de la sociología, Bourdieu Por ejemplo, decían en ese momento, que yo me acuerdo. escribió el suicidio, no me acuerdo el nombre. Burlando. Burlando, sí, burlando. A veces se burlaba de todo el mundo. Bueno, nada, a mí siempre, nunca lo pude terminar de leer. No, a mí, pero hay libros que me cuesta mucho. Nunca lo pude terminar de leer. Si vos Siempre agarrás la antropología del conocimiento de Foucault, yo lo leí 4 veces. O leí a Kant, y bueno, pero no importa, no queremos cansar a la gente con esto, ¿no? Pero, no, ya Perdón, sí. Pero es, a ver, es para que la gente entienda. La única manera de poder leer estos libros es leerlos varias veces para poder empezar a entrar, ¿sí? Por lo menos en un mínimo de entendimiento de lo que estás leyendo. Por lo menos, como decís Hay que vos, tener mucha voluntad. que alguien te lo anuncie, te lo explique, sería piola. Por ejemplo, cuando yo leí el Leviatán, que no es un libro fácil, tenía un profesor que nos iba explicando, ¿sí? A medida que lo íbamos leyendo. Y después están los tutoriales, que te explican de qué está hablando el libro. Y eso está bueno porque ahí empezás a entender algunas cosas y empezás a incorporar un vocabulario que no estás acostumbrando y no es un vocabulario que se dice normalmente en la calle. Pero sí, para escribir está bueno. Lo dejo a usted. No, la filosofía tiene muchas ramas que ayudan. La filosofía es como la madre de las ciencias. A través de los conceptos especulativos que se fueron formando con la filosofía, se fueron extrayendo las bases del conocimiento que ayudaron a desarrollar muchas de las ciencias. Ya lo dijimos acá, para ser corto, ¿no? Pero que Santo Tomás de Aquino, que es uno de los grandes filósofos, los teólogos más antes de la época cristiana, ya por el 1300, hablaba descubrió cuando interpretaba la Biblia, o cuando ellos se pasaron mucho entendiendo, tratando de desfilar la existencia de Dios, el hombre, la lejanía entre Dios y el hombre, la caída, lo espiritual, desde el punto de vista cristiano. Y en un momento dijo algo, para conocer a Dios hay 2 cosas, digo porque es filosofía, hay 2 cosas donde está expresada la verdad revelada, que dicen ellos, ¿no? Que Dios te revela la verdad. Vos tenés que descubrirla luego. Uno es la Biblia y otro es la naturaleza. Increíblemente, cuando él dijo esto, que en esa época era la escolástica, el surgimiento de la escolástica, es una corriente teológica que intenta dar un enfoque científico, intenta meter herramientas científicas para entender la historia del cristianismo o la teología. ¿Qué pasó? La gente o los filósofos empezaron a investigar la naturaleza, aunque ya se está investigando. ¿Y qué surgió? Surgió todas las ciencias que surgen de la naturaleza.
la biología, hasta la matemática, aunque era anterior, todo lo que la vida, la naturaleza permite descubrir. En función de poder comprender la palabra de Dios, se terminó evaluando todo lo que la naturaleza produce como instrumento de investigación científica. Entonces, mire que ese hombre, Santo Tomás de Aquino, en esa época, dio ya la base para que luego se pudiera hablar de cuestiones más científicas, la biología, la física, la química, todo eso son aspectos que se han descubierto a partir del concepto de Aquino de que la palabra revelada estaba en la naturaleza. Bueno, después surgieron otras personas que que casi todo igual respondían a la teología, pero la teología aportó muchísimo a la investigación que luego terminó en lo que es el surgimiento de la ciencia. Aunque uno habla que la Edad Media fue la Edad Oscura, en realidad la Edad Media se fue construyendo las bases, los cimientos de lo que fue toda la ciencia. O sea, cada ciencia se deriva de la filosofía. Por ejemplo, ¿por qué es importante? Yo no quiero entrar en esto, pero la filosofía... Sí, no nos pasamos tanto por las ramas. No, por eso, la filosofía abarca muchas expresiones. El marxismo es un enfoque filosófico económico, el positivismo es una interpretación filosófica también, la ontología y la metafísica es también una forma de investigar. Pero lo que busca la filosofía es construir los grandes parámetros que nos permitan comprender y arribar a la verdad, que nos permitan descubrir cómo llegamos a la verdad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del ser, un segundo esto, el ser, y cómo el ser se expresa, el ser es cualquier objeto de investigación, hasta un humano. Y hay un libro de 700 hojas de Hegel que habla ser y tiempo, y otro de Sartre que habla el ser y la nada. Y es como el hombre, increíblemente, el ser del ente se devela a través de que el hombre actúa, de que se comporta. Pero a partir de que el hombre actúa y se comporta, es mucho lo que oculta, porque cuando el hombre actúa en un ámbito social, es más lo que oculta que lo que manifiesta. Y cuando el hombre actúa en un ambiente social, no solamente más lo oculta que más lo sea, sino que además es transformado por el ente social y además transformado por quien trata de interpretarlo. La filosofía es importante no para que nosotros entremos en estos temas más difíciles, sino para que tengamos una visión un poco más optimista y abarcadora de la vida cotidiana nuestra. Todo está sujeto a una interpretación filosófica. Cuando alguien viaja por una escalera y te abre el tren, tiene una interpretación sociológica, económica, que tiene una raíz filosófica. Si no hubiera habido una expresión de la filosofía que ayudara a entender la sociología, y que ayudara a entender luego la psicología a través del psicoanálisis, no podríamos comprender los comportamientos humanos. Entonces, cuando uno entiende algo de esto y lo pone a la consideración de una interpretación un poco más profunda del hecho que estamos participando, o de nuestra actividad familiar o laboral, o la que se dé, nosotros podemos pasarlo para el filtro de la filosofía con herramientas, 3 o 4 herramientas, no es mucho. La primera herramienta sería, ¿por qué sucede eso? ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo interpreto yo ese hecho en el marco de quien lo produce? ¿Y qué elemento rodea a quien produce ese hecho para que yo lo pueda comprender? Y esto no es tan difícil. Si una persona angustiada agrede a otra persona, hay un montón de elementos de la psicología y de la sociología que pueden dar una explicación y nos ayuda también a ser más tolerantes, a comprender, como dijimos una vez, que cada uno logra una batalla. Ahora, si nosotros nos cerramos y pasamos por el tamiz de todos los hechos sociales, una interpretación sesgada, básica y limitada sobre ese hecho, no solamente que no entendemos, sino que lo confrontamos mal. Y esa forma de confrontarnos nos afecta, porque todo ser humano cuando no encuentra respuesta a un hecho y actúa equivocadamente a ese hecho, queda mal, queda angustiado, queda en ridículo y queda impotente a no poder entender el hecho que sucedió. Esto es para desarrollarlo mucho más y no quiero cansar. No, obviamente ya lo que están del otro lado te extendieron un cuarto, más o menos.
Pero es así, no se puede bajar más de lo que lo está bajando. Por supuesto que si uno habla con las palabras que tiene que hablar y poner... La filosofía es un idioma aparte, ¿ves? O sea, se habla de otro lugar, pero es bueno poder bajarlo a la sociedad para que no solamente sepan lo que es la filosofía, sino que por ahí en algún momento tomen el gusto de poder empezar a leer algún libro de filosofía. Yo siempre digo lo mismo, por ahí es un libro chico, grande, mediano, no lo sé, pero lean El mundo de Sofía. El mundo de Sofía me parece un libro fantástico. 350. Me parece un libro fantástico, es una novela de ficción, es una novela que podés tener una introducción a lo que son los distintos filósofos con las distintas corrientes, los distintos pensamientos, y de las distintas épocas también, porque pasa por todas las épocas. Entonces me parece que está bueno ese libro, como cuando empezaron a dar, por ejemplo en Netflix, que daba Merlí, ¿no? Merlí también estaba bueno, la verdad que estaba muy bueno, porque por lo menos te va a dar esa introducción y empezás a entender algunas cosas de que se habla cuando hablan los filósofos. Y eso está bueno. Por eso creo que está bueno que, como la pregunta que hacíamos, ¿por qué la sociedad tiene que saber algo de filosofía? Para empezar a entender qué le pasa al mundo, para empezar a entender qué le pasa a la sociedad, y para empezar a entender qué le pasa a la humana. Entonces, nosotros vamos a seguir siempre charlando sobre los distintos temas filosóficos, algunos temas que no son tan filosóficos, pero también que entran dentro de la filosofía, pero por ahí podemos hablar de política, podemos hablar de arte, que también tiene su filosofía. Así que bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos bárbaros, estamos espectacular. ¿Podemos escuchar un tema de José María de Lío, no sé qué te pasé, o no tenemos cable? Soneto William Shakespeare, me dije. Sí, soneto 122 de Shakespeare. Tengo ese. ¿Ese? Sí. No Bueno. sé si es el mismo, pero es. ¿Ese tenés? Tengo Bueno, ese. entonces ponelo. Porque con ese soneto, ¿sí? que está interpretado por José María y acompañado por... la banda me sale. La Filarmónica de La Londres. Filarmónica de Londres. Pará, tira. ¿Viste? Entonces... Perdón, y la música es del canon de Pachelbel. Pachelbel es el que hizo la música. ¿Está? Así bueno, ¿qué pasó? Es inédito eso, no lo vas a encontrar en internet, por eso te lo pasé, si lo podías. Sí, pero no tengo cable. No tenés cable. Metelo ahí, dale. Abajo el mic ese. Entonces el sonido ese lo vamos a escuchar directamente desde acá. Perdón, vamos a ver si lo podemos... Lo que pasa es que no es lo mismo. No se escucha igual. No se escucha igual. Perdón,
Bueno, y así pasó el soneto 122 de William Shakespeare, interpretado por José María de Niro. Bueno, tenemos millones de WhatsApp, pero no sé si leer los WhatsApp primero o hablar con esta gente, con estos Lee algunos y luego hablamos con los chicos por un minuto, digamos. Tengo muchos. Vamos a ver si vamos a hablar con estos chicos, ¿sí? Dale. Con Koino Yokan. Es un dúo de unos muchachos que vienen teniendo un éxito importante. O sea, estuve chequeando así, mirando así muy por arriba, pero estuve mirando y de golpe tienen 200.000 visitas en YouTube, no sé cuántas visitas tienen en Instagram. Así que bueno, si los quiera saludar, nosotros ya hemos pasado un WhatsApp que es el 11 62 24 32 49. Pueden mandarnos un WhatsApp así saludándolo a estos dos prácticamente talentosos niños. No son tan niños, ¿no? Porque no tienen 14 años, pero deben tener 20 años, no sé qué edad tienen. Pero vamos a preguntarle. Ahora vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con Toto, a ver qué nos puede decir. Vamos a ver si nos podemos comunicar. Sí, vamos a ver si nos podemos comunicar con él. A ver, si hay verdura al ajo, decía, listo. Hola Toto, le vamos a mandar un mensaje, atendeme que te estoy llamando de Radio Cultura Lomas para la entrevista. Vamos a volver a llamarlo. ¿Sabes qué lo voy a llamar? Lo voy a llamar. ¿Qué cosa? Un tema. Si poneme un temita, hacemos un corte. ¿Cortás el micrófono ya? Estamos afuera. Escuchame una cosa. Tu piel necesita muchos seguidores. Vamos a colgar la nota en el diario y decirlo. ¿Sí? Porque hemos salido para que eso va a tener público el diario. Si lo transmiten en algún canal y dicen que salió en radio, que... pero lo digo por eso te quería decir. Porque no suma, ¿viste? Temas de ellos, ¿no? Con pupilas lejanas Sí, la escucharon de ellos. ¿Me entiendes? Se etiqueta escuchando el programa. Busco otro por las dudas, para después o durante el coso. Sí, para pasar. No, si no lo engancho acá, No, si no le lo enganchamos, corto acá. buscamos programas que esté seguro. La mierda, no me voy a estar llamando Pero igual te pasar la veces. música para que ellos. No, normalmente y después ya le busco uno que sea de ellos, que no sea cover, si hay que atiende, si no atiende lo chupan. Claro, sí. Van a atender, van a estar distraídos. Siempre nos pasa que cuando vamos a morir. Vamos a aprovechar.